Canal Auditorium, una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorio con Carles Aguilar. Estamos a punto, de hecho acabamos ya de iniciar una nueva edición en nuestro canal Auditorium, en la que durante estos próximos minutos vamos a abordar lamentablemente, hay que decirlo así, el drama humanitario que desde hace ya unos días se está viviendo en Ucrania. Vamos a abordarlo desde el punto de vista, desde la labor, yo creo que fundamental, que está realizando ACNUR. Y vamos a hablar de esta cuestión con María Jesús Vega. María Jesús Vega es el portavoz de ACNUR en España. Hola María Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a intentar aproximarnos en la medida de lo posible, como he dicho, a la realidad que en este momento, a fecha de hoy, como quien dice, porque la situación esperamos que para bien, pero la situación puede cambiar en cuestión de horas. En todo caso, María Jesús, yo no sé hasta qué punto, en esta ocasión, desde vuestra perspectiva, desde ACNUR, y ahora aprovecharemos también, antes de entrar más a fondo del tema de Ucrania, para explicar a todos cuantos van a ver luego esta entrevista, para explicar quiénes sois, qué hacéis, cuál es vuestra labor, no solo en Ucrania, sino prácticamente en todo el mundo. Pero antes me gustaría una primera aproximación al tema. Desde ACNUR, ¿esperabais de alguna forma, teníais alguna estimación en el sentido de que lo que está ocurriendo ahora en Ucrania podría llegar a pasar? Hombre, si nos preguntas hace 3 meses, diríamos, bueno, hay tensión, el conflicto en la zona este de Ucrania, en la zona del Donbass, lleva 8 años medio activo, nunca se ha terminado de cerrar, pero esta nueva circunstancia con incursiones militares, la verdad es que no lo habíamos pensado. Es cierto que llevamos varias semanas, no 3 días, sino varias semanas trabajando con las autoridades de Ucrania, trabajando con los países limítrofes al país para poder prever escenarios de emergencia, para poder tener un preposicionamiento de materiales de ayuda humanitaria a la luz de ese incremento de tensión que ha habido a nivel diplomático y que pensábamos que podría terminar derivando en lo que estamos viendo ahora o en algo incluso peor. Entonces, esperando por lo mejor, nos hemos preparado un poco para lo peor y bueno, pues la situación desde luego en este momento a nivel humanitario es preocupante. Sin duda, pero hay que decir, María Jesús, que esta situación ya tuvo en su momento, hace unos años, un precedente. Europa, en 2014, Europa ya vivió una primera oleada de refugiados ucranianos huyendo del momento en el cual ya Rusia se anexionó la península de Crimea,
que esto lo recordamos todos, y después, meses después, también aconteció la guerra separatista en las provincias que ahora son también actualidad de Donetsk y Lugansk, ¿no? En ese momento, ACNUR también actuó. Sí, a ver, en ese momento el éxodo, por así decirlo, no fue tanto de centenares de miles de personas como estamos viendo ahora, que estamos casi en 500.000 de refugiados, sino que el desplazamiento tuvo lugar a nivel interno. De hecho, en este momento, antes de iniciarse esta nueva situación en el país, ya había 850.000 personas ucranianas desplazadas justamente de ese conflicto de 2014. Nosotros llevamos trabajando en el país desde el año 1994. Tenemos oficinas en 6 puntos diferentes del país y estamos trabajando en los últimos años para dar asistencia, dar protección y sobre todo en el ámbito de alojamiento para muchas de esas personas que están en esa región que tú has comentado, en las provincias de Donetsk y de Lugansk, a ambos lados de la línea de contacto, tanto aquellas que están controladas por el gobierno de Ucrania, como las personas que están al otro lado, en esa zona que no es de control, que es una zona prorrusa. Las necesidades humanitarias para nosotros son independientes de la ideología política, y Claro. el que tiene necesidad la tiene. Sí, este es un tema en el que, como ya te he comentado antes, quería profundizar ahora al principio de la entrevista, porque ACNUR no es en absoluto una entidad, una organización enfocada a los conflictos políticos en el mundo. Explícanos, ¿qué es ACNUR? ¿Quiénes sois? ¿Cuál es vuestro ámbito de actuación y vuestra filosofía? Bueno, a ver, justamente nosotros no trabajamos desde el ámbito político, trabajamos para reparar o para poner parches a veces, ¿no? A las situaciones políticas que tienen un impacto humanitario. Somos una organización creada por la Asamblea General de Naciones Unidas hace 70 años. Se creó el ACNUR para intentar resolver, dar respuesta a los problemas que originó la Segunda Guerra Mundial con la situación de refugiados, y el mandato de ACNUR se creó por 3 años pensando que las circunstancias de los refugiados mejorarían en Europa, pero bueno, pues cuando Europa mira un poco hacia lo que está ocurriendo a nivel mundial, está esa descolonización, esa mal gestionada descolonización de África y muchas otras circunstancias, se da cuenta de que hace falta prorrogar ese mandato y que siga habiendo una agencia que se ocupe de personas refugiadas. Y un refugiado, pues es una persona que está fuera de su país, que huye de su país porque es perseguida por motivos de raza, de religión, por su nacionalidad, por opinión política, por cuestiones de género, por pertenecer a un grupo social determinado, Sí. y no puede volver porque su vida o su integridad corre en peligro. Claro, ACNUR trabaja en todo el mundo. Yo recuerdo que el año pasado hicimos una entrevista con una compañera vuestra para abordar la situación en aquel momento tensa y conflictiva en Afganistán. Claro, pero tenéis también otros muchos puntos en los cuales es imprescindible que ACNUR actúe. Muchas personas se preguntarán, ¿cuál es vuestra infraestructura? ¿Cómo ACNUR es capaz de llegar prácticamente a cualquier lugar del mundo? ¿Cómo estáis organizados? ¿Cómo subsistís para ser capaces de dar ese apoyo a esas personas que, como ahora tú decías, pues huyen, incluso en muchos casos huyen para salvar su vida? Pues, a ver, tenemos presencia en 135 países. El 80% de nuestro personal trabaja en situaciones de terreno, en muchas ocasiones en zonas de conflicto, arriesgando también la vida. No trabajamos solos, no quiere decir que haya una emergencia y de repente lleguen 4.000 personas de ACNUR. No, trabajamos con organizaciones a nivel local, con la Organización de Naciones Unidas y las distintas agencias de Naciones Unidas que tienen áreas de especialización para no duplicar. Trabajamos de manera coordinada con distintas ONGs
con grupos religiosos, con gobiernos, por supuesto, como no podría ser de otra manera, sino además es que no tienes ni autorización para poder entrar a Claro, trabajar. Así que estamos con más de 900 entidades a nivel mundial dando esa prestación, esa protección internacional, que a veces la gente dice, ¿y eso qué quiere decir? Pues esa protección claro. significa, lo primero de todo, o sea, entra a funcionar la protección internacional cuando tu propio Estado no te protege, cuando ya no tienes la protección de tus autoridades, y es Ujú, cuando entra en juego la llamada protección internacional, la Convención de claro. Ginebra, que protege a los que están fuera Ujú, huyendo por estas razones. Trabajamos no solo con refugiados, sino atendemos a solicitantes de asilo. Desde hace varios años también trabajamos en desplazamiento interno, como es el caso, por ejemplo, de Ucrania en este momento, o sí. es el caso de los millones de desplazados afganos o de Sudán, o en fin, muchas otras circunstancias, o en Colombia, ¿no? Que es el país que más desplazados internos tiene, y también apátridas, que son esas personas que carecen de una nacionalidad, que no hay ningún Estado que los reconozca Ujú. como nacionales de su país y no Sí. tienen derechos. Antes de centrarnos en Ucrania, tú lo has dicho, muchas veces trabajáis, ACNUR trabaja en países que están en guerra, como es el caso que ahora nos ocupa. Claro, en países que están viviendo conflictos bélicos, las personas que trabajan para ACNUR se juegan la vida. Entonces, hay que explicarlo. ¿De qué tipo de protección gozáis para, en caso de un conflicto, en caso de una agresión, pues que podáis preservar vuestra integridad física? Bueno, nosotros en temas de seguridad trabajamos codo a codo con los equipos de Naciones Unidas y con el equipo de seguridad de Naciones Unidas. Nos guiamos por los parámetros que nos van indicando, y en algunos contextos donde no es un problema el estar asociados pues, con cascos azules o algo parecido, pues tenemos que trabajar a veces incluso con escolta para poder llevar Mm, ayuda humanitaria a determinadas zonas de difícil acceso, o porque son líneas en las que bueno, pues, hay grupos armados y hay un sí, peligro. Sin duda, a ver, por supuesto nos preocupa lo primero de todo la seguridad de nuestro personal. Si nos matan, no podemos trabajar y no claro. podemos ser de ninguna ayuda. Y la verdad es que es un reto grande, es un reto muy grande el tener que trabajar en escenarios de conflicto. Se trata de estar cada día, y casi si me apuras, cada hora, cada dos Sin horas, duda. viendo cómo está el contexto aquí, 7 kilómetros más para allá, cuál es la ruta que va a llevar un convoy, quiénes están en los checkpoints, con quién hay que negociar, o sea, si nos dan luz verde, si no, Claro, nos han robado, nos han atracado, han sí. matado a personal. O sea que es una actividad complicada, es un reto, es impresionantemente enriquecedor trabajar. Yo llevo 30 años en este ámbito, y la verdad es que pues, es una suerte poder trabajar ayudando a personas y ayudando a salvar vidas. Efectivamente, has dicho que también estáis trabajando, como es obvio, en países que están en pleno conflicto entre dos bandos. Para que podáis actuar, ¿es necesario, pregunto, que ambos bandos os den el beneplácito, os den la autorización? ¿O a veces incluso ACNUR se arriesga a trabajar, a brindar esa ayuda humanitaria en un país en conflicto, en guerra, cuando uno de los dos bandos, por la razón que sea, no acepta esa ayuda? ¿Se ha dado algún caso así? A ver, ha habido situaciones muy complejas, muy complicadas. Lo tuvimos pues, con la guerra de los Balcanes, con la guerra de Ujú. Bosnia, ocurre en Afganistán, ha ocurrido en Siria, en Sudán del Sur. En fin, yo creo que en cualquier lugar en el que hablemos de una situación, de un contexto de conflicto, eh, hay que trabajar primero con las autoridades de facto que Ujú. están allí, Claro. que son las que te tienen que permitir trabajar y las que te tienen que dar un mínimo de seguridad o de garantía Ujú. para asegurar que tú puedes trasladar ayuda humanitaria, que puedes acceder a la población que lo necesita, que puedes Sí. documentar y que puedes informar. En casos
complicados, como estamos viendo, muchos escenarios en los que hay varios grupos armados, unos controlan una zona, otros otra, Claro, pues lógicamente hay que hablar con los grupos de las zonas por las que tienes que pasar y a las que tienes que acceder a población. Si no te autorizan y si no cuentas con la garantía de que vas a poder llevar esos convoys con tiendas de campaña, con agua, con comida o con paquetes, pañales para los niños, pues lógicamente no puedes avanzar y no vas a arriesgar a que claro, tiroteen el convoy o que lo saboteen. claro. Algo que lamentablemente ha ocurrido en más de una ocasión, por cierto. Estáis, me has dicho, en más de 110 países en este momento a nivel global trabajando. La gente se preguntará, claro, para abastecer de las necesidades básicas a más de 100 países, ¿de dónde obtenéis los recursos, tanto materiales como económicos? Vale, a ver, en primer lugar, aunque tengamos presencia en 135 países, eso no quiere decir que ACNUR se esté ocupando de cubrir las necesidades básicas de la población de refugiados de todos los países. Claro. Tenemos una presencia aquí en España Sí. y el gobierno tiene su paquete económico de atención a personas refugiadas y pues como tienen otros países presupuestos, sobre todo en países democráticos, desarrollados, que no solo son firmantes de la Convención de Ginebra o de las convenciones sobre apatridia, sino que tienen su propia legislación de asilo, que es lo más recomendable. Aún así, nosotros, los presupuestos de ACNUR dependen en un 95% de contribuciones voluntarias. Cada año tenemos que solicitar fondos para asegurar que podemos llevar a cabo las operaciones en distintos países. Ahora mismo hay más de 84 millones de personas refugiadas y desplazadas, gente que ha tenido que dejar todo lo que tenía para poner a salvo su vida, las de sus hijos, o sea, su casa, su trabajo, su entorno, su familia, dejar a veces abuelos. Y esas personas, y en muchos países que suelen ser los países limítrofes a zonas de conflicto, los que más refugiados acogen, o sea, el 85% de la población refugiada está acogida en países cercanos o de bajos ingresos o en vías de desarrollo. En esos países es donde nosotros hacemos una atención más directa a petición del propio país y ayudamos a dar asistencia, a montar campos de refugiados, a documentar, etc. Has dicho que básicamente ACNUR se nutre, por decirlo así, de aportaciones voluntarias. ¿Pesan más las que hacen los gobiernos o pesan más o tienen más relevancia las que hacen los ciudadanos de cualquier país del mundo? Bueno, en este momento pesan más las contribuciones gubernamentales, pero la verdad es que cada vez van teniendo más espacio y hay más donaciones por parte de particulares, sobre todo de personas pues que se hacen socias y que mes tras mes dan una contribución, por pequeña que sea, y es una contribución con la que ya sabes que más o menos puedes contar y dices, bueno, pues sé que con 20, 15 euros tengo para bidón, para manta, para estera, para pamplinar, que es este compuesto rico en calorías, que es el que le damos a los niños cuando tienen malnutrición y acaban de cruzar una frontera y están malnutridos cuando hemos hecho ese registro inicial, ¿no? Todo eso es fundamental y nosotros pedimos, se hace a través de nuestros compañeros del Comité Español de ACNUR, la contribución de personas, de individuos, de personas individuales y también pues, de empresas, de fundaciones. Trabajamos con distintos tipos de sectores y yo creo que es un poco el enfoque del Pacto Mundial. El Pacto Mundial sobre Refugiados habla de que toda la sociedad puede hacer algo y yo creo que es completamente cierto, desde el sector académico hasta los grupos religiosos, pasando por empresas y por ciudadanos de a pie. Sí. Vamos a hablar ya, María Jesús, vamos a centrarnos en Ucrania. En estos momentos, países de Europa Central, países del Este, los países más cercanos a la órbita
territorial de Ucrania, se preparan, bueno, más que prepararse, están ya sufriendo una oleada masiva de ciudadanos ucranianos que se están refugiando de la guerra. Son miles de personas que están huyendo de la ofensiva rusa. Los cálculos, las estimaciones, en el peor de los casos, que esperemos que no ocurra, cifran que pueden ser incluso varios millones de personas las que huyan de Ucrania. Otras cifras más, digamos, conservadoras dicen que alrededor de medio millón, alrededor de 500.000 personas van a huir o están ya huyendo de Ucrania. Una primera pregunta sería, Europa, que somos los destinatarios de la mayoría de estos miles o millones de refugiados, ¿estamos, o hasta qué punto estamos preparados, si es que lo estamos, para asumir una avalancha de refugiados de este nivel? ¿Cómo lo veis esto desde ACNUR? Bueno, yo creo que los datos están ahí y los datos que tenemos registrados con los equipos de terreno y con los gobiernos de los países limítrofes son que ha salido ya medio millón de personas. Han salido medio millón de personas refugiadas ucranianas Sí. En apenas 5 días. El peor de los escenarios sería que el conflicto se recrudeciera, escalara la violencia y ahí podríamos tener, pues si en 5 días ha salido medio millón, pues podemos echar el cálculo de lo que podría ser, ¿no? Entonces, los países vecinos están respondiendo, la verdad es que muy bien, generosamente, han dejado las fronteras abiertas, que es un poco el llamamiento que desde ACNUR les hacíamos, y están gestionando ese registro de personas, esa atención individualizada. Muchas de las personas que van llegando, que muchas están en condiciones, pues la verdad es que muy, muy, muy débiles, en shock por la situación que están viviendo, mujeres, niños, niñas. Los hombres se están quedando y los hijos mayores de 18 años también por esa circunstancia de guerra y por la legislación del país. Pero ellos llegan y están bueno, pues intentando avanzar hacia otros países donde tienen familia, donde hay lazos de parentesco. No todos se están quedando en los mismos países. Por ejemplo, a Polonia han llegado en torno a 280.000 personas. La cifra cambia, como tú bien apuntabas, por horas, pero muchos de ellos continúan viaje. Entonces es fundamental que en el seno de Europa y de la Unión Europea se pueda articular la forma de apoyar a estos países en acogida, de apoyarlos de diferentes maneras, y dentro de la Unión Europea hay instrumentos legales para poder prever la respuesta a situaciones de este tipo con una respuesta unánime por parte de todos los estados. Claro, estas personas que están huyendo, que a fecha de hoy, en estos momentos, como tú decías, son ya más de medio millón, muchas de ellas, no sé si tenéis conocimiento del tema, prácticamente huyen con lo opuesto, ¿no? Esas personas lo han dejado pues todo, abandonado. Y no sé, desconozco, no sé si lo que pretenden es iniciar una nueva vida, no sé, en los países limítrofes, o muchos de ellos huyen ahora como refugiados con la esperanza de algún día poder regresar. Sí, a ver, los que llegan, muchos como tú explicas, no han tenido más que 10 minutos, 15 minutos, 20 o una hora para empaquetar lo que podían, porque bueno, pues sabemos, estamos viendo las imágenes de lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Muchas de estas personas han estado escondidas, como lo están colegas nuestros, en búnker, bueno, pues en sótanos, en el metro, en distintos lugares, y han ido avanzando como han podido hacia zonas fronterizas. Están llegando, estamos viendo que están llegando a pie, en autobuses, en trenes, en coches. Hay caravanas de 15, 20 kilómetros, recorridos que habitualmente pues, son 2 horas, están siendo pues, en torno a 3 días lo que tardan en cruzar la frontera. Estas personas llegan, la verdad es que en shock, muy impactadas, han vivido situaciones muy duras, no solamente ahora, sino en el pasado también. O sea, claro, ese estrés postraumático de que cada vez que oyes un avión
pues ya te crees que va a caer la bomba, estés donde estés, aunque ya estés en Polonia o estés en Rumanía a buen recaudo, ¿no? Es muy importante darles una atención psicológica, es importante hacer una localización de las familias que puedan tener ese contacto. El interés en general de todos los refugiados es volver a su casa, volver a sus hogares en cuanto pueden. Lejos de lo que hay mucha gente que piensa, no, estos lo que quieren es crecer económicamente, no. Sí. O sea, nadie, yo creo que está claro que nadie deja todo lo que ha construido a lo largo de toda su vida, en fin, por gusto, no. O sea, salen porque no tienen otra alternativa, lo que haríamos cualquiera de nosotros si nos viéramos un poco en esa misma circunstancia. Y bueno, pues el tiempo que estén fuera, pues va a depender de cómo se gestione esta situación a nivel político, diplomático y lo que vayamos viendo en los próximos días. Claro, lo cierto es que si la guerra no finaliza cuanto antes, a fecha de hoy, hace pocas horas se hablaba de del inicio de unas conversaciones, creo que en Bielorrusia, entre dirigentes ucranianos y dirigentes rusos, con pocas expectativas, pero bueno, parece que al menos hay una intención de establecer un mínimo diálogo. Si la guerra no concluye, la oleada de refugiados va a seguir aumentando. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál podría ser el límite, si es que existe un límite? Pues no sabemos cuál es el límite. O sea, el número de refugiados va a estar en proporción a la violencia y en fin, a la destrucción a la que se someta probablemente un país. Aún así, pues hay muchas personas que ni siquiera pueden salir porque no tienen medios ni capacidad para poder cruzar. A veces cuando sale un número muy grande de refugiados, los países empiezan a cerrar fronteras y dicen, mira, yo sé que ahí igual te cae una bomba y te mueres, pero yo aquí ya no más, ¿no? Mientras el resto no haga su parte. Yo creo que esto es un ejemplo clarísimo de que las guerras no le benefician a nadie. No hay ningún vencedor con esto. Y a ver si nos lo metemos en la cabeza. A mí la verdad es que me alegra ver y me reconforta ver todas esas manifestaciones de solidaridad, pidiendo cordura, pidiendo lo que sea. O sea, hay veces que hay que ser flexible, hay que tal, hay que cual. Vamos a hacer lo posible por evitar un nuevo sufrimiento y que esta gente se desangre de nuevo. O sea, el pueblo de Ucrania lleva ya muchos años de violencia, ha vivido ese conflicto anterior desde hace 8 años, ha vivido bajo bombas, incertidumbre, falta de alimentos, de cubrir necesidades básicas. Sí. Entonces, si no queremos refugiados, acabemos con la guerra. Entonces, no son ellos los culpables de que se provoque una guerra, ellos son una consecuencia de esa situación. Así que yo creo que una vez, además, que ya están ahí, o sea, creo que lo humano es darles un trato digno, como querríamos que nos trataran a cualquiera de nosotros. Y sí, es cierto que, o sea, es gente, en fin, que son unos valientes, la mayoría de ellos, vamos, lo que yo he visto a lo largo de toda mi vida. Es gente que te da lecciones de dignidad, gente que a la mínima que le echas un cable y que le ayudas un poco y que aprenden el idioma, son capaces de devolver más de lo que le está dando la propia sociedad y de contribuir. Claro, lamentablemente nosotros no podemos detener la guerra, que más quisiéramos. No está en nuestras manos hacerlo, pero creo que es importante, como ahora estamos comentando con María Jesús Vega, crear esa conciencia colectiva que de una forma u otra puede ser un factor de influencia más o menos inmediata para que aquellos que sí que toman decisiones puedan reflexionar sobre el tema. Lo que ocurre es que a veces los intereses, o en muchos casos lamentablemente los intereses económicos y políticos pasan por encima de un concepto tan básico como es la propia supervivencia. Yo no acabo de entender cómo un dirigente, en este caso un dirigente como Putin, puede lanzar, se habla, claro, son datos que no están contrastados, ¿no?
pero se habla que, según fuentes ucranianas en este caso, lo que pasa que en época de guerra es difícil pues contrastar datos, han habido por parte, por ejemplo, del ejército invasor, más de 5.000 bajas entre los soldados que han entrado en Ucrania. Desconozco las cifras de bajas del ejército ucraniano, pero son miles y miles de muertos, sin contar, lógicamente, las víctimas civiles. Esto es una especie de locura colectiva y tenemos la suerte de que el personal de ACNUR pues intenta paliar en la medida de lo posible las necesidades básicas de estos refugiados, que son cuáles. En este momento es ese 500.000 de personas o más que ya ha huido de Ucrania. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuáles son sus necesidades básicas? Bueno, las personas que han huido están siendo atendidas, o sea, en términos de necesidades básicas, por parte de Polonia, de Rumanía, de Eslovaquia, perdón, de Moldavia, de los países a los que han llegado, donde les están dando alojamiento, donde están dando pues, comida caliente, juguetes para niños que tienen allí puesto un poco justo en el punto de registro. Esas necesidades están más o menos cubiertas en esta fase, ¿vale? En esta fase de emergencia y los estados están en ello. Dentro del país la situación es mucho más complicada. Dentro del país la situación de inseguridad, el toque de queda, la falta de libertad de movimientos hace que no se pueda estar llevando y organizando un operativo de ayuda humanitaria como nos gustaría poder hacerlo. O sea, estamos trabajando con el equipo de Naciones Unidas del país, pero esta situación de bomba aquí, bomba allá, hace que no puedas programar envío de ayuda humanitaria. Aún así, este fin de semana pasado pudimos llevar un convoy de ayuda humanitaria con pues, materiales, con mantas, sacos, con esteras, con bidones para transportar agua hasta la parte central de Ucrania, pero sin duda está ahora mismo la situación muy difícil de operar para la propia seguridad del personal. Y lo que estamos pidiendo es que se respete el derecho humanitario, que se respete a la población civil, las infraestructuras civiles de agua, de electricidad, que son las primeras que se bombardean muchas veces y que dejan a la gente sin lo más básico, que es, pues eso, agua potable, Claro. que sirve no solamente para beber, sino para curar heridas, para desinfectar, para hospitales, etcétera. Y eso puede ser realmente catastrófico. Otro aspecto importante a tener en cuenta es los países europeos. Vamos a hablar ahora de España. ¿Qué aportación se espera desde ACNUR que haga nuestro país o que esté ya haciendo y en qué sentido? Bueno, hasta el momento lo que ha habido es esa solidaridad a nivel general de los países limítrofes. Hubo una reunión de los ministros de Justicia y de Interior en el seno de la Unión Europea el día 27. Ahí se habló de la posibilidad de poner en marcha, de activar la Directiva Europea sobre Protección Temporal, que es una directiva traspuesta en todas las legislaciones nacionales de los países miembros y que es vinculante, por la cual un país que reciba de manera, grupos numerosos, refugiados, podría dar una protección temporal sin necesidad de hacer como un estudio individualizado de cada petición de asilo, que sí, eso colapsaría un sistema de asilo, pero podría hacer eso y se está pidiendo que ese apoyo y esa distribución de refugiados se pueda compartir entre los distintos estados de la Unión Europea. Se ha hablado, no se ha tomado una decisión aún, el próximo día 3 se va a discutir y si hubiera 15 países de los 27 que estuvieran a favor, esa directiva se pondría en marcha y los países podrían además pues aplicar esa opción legal para poder acoger en su territorio a personas ucranianas y darles pues una documentación y una posibilidad de estancia y de integración. Por ejemplo, en el caso de España, ¿hay una idea aproximada de el número de refugiados que podríamos acoger en nuestro país? No se ha hablado de cantidades,
aún, sin duda ninguna. Hemos visto, y la verdad que muy agradecidos también, un montón de manifestaciones de voluntad, pues de comunidades autónomas, de ayuntamientos, de asociaciones, gente que nos llama a la oficina y que dice, yo tengo una casa, puedo ofrecérsela a una familia, cómo puedo ayudar, y la verdad es que es, como digo, carga pilas ese tipo de reacción. Y muchas veces, como tú bien apuntabas, Carles, eso hace que se cree un poco una sensibilidad a nivel de país, de cara a los dirigentes, de cara a gobierno central, a gobiernos autónomos, a esa solidaridad que se tiene que materializar también en decisiones políticas. Yo imagino que bueno, España, en todo caso, así hemos escuchado en todas las noticias, que está al pie y que va a querer también participar y colaborar en la acogida. Y también, bueno, respecto a la parte humanitaria, sabemos que la Agencia Española de Cooperación Internacional, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, estaban bueno, pues, preparando materiales de ayuda humanitaria que iban a llevar también para poder contribuir de alguna manera con esa emergencia. Sí, antes hablábamos del éxodo, de ese más de 500.000 de refugiados que están ya en los países limítrofes de Ucrania. Me gustaría hacer especial mención al tema de los niños que en principio pues quizá no son, por su corta edad, no son conscientes de lo que está ocurriendo, pero entiendo a los que se les tiene que prestar una atención muy especial, ¿no? ¿Cómo se contempla esta ayuda a los niños que muchos de ellos, lógicamente, con sus familias, aunque he visto que algunos padres de familia se quedan en Ucrania precisamente para luchar contra los invasores y los que se exilian son pues la mujer, los ancianos y los niños, ¿no? ¿Esos niños requieren algún tipo de atención especial? Sin duda ninguna. O sea, es decir, son un grupo especialmente vulnerable. Muchos de ellos no saben qué es lo que ha pasado, no saben por qué han tenido que dejar el oso de peluche, la casa, el colegio, y de repente meterse en un coche y tirarse 3 días en una caravana viendo a sus padres con una situación de tensión tremenda. Hay muchos padres pues, que han intentado también bajar el nivel de ansiedad o montar bueno, pues un poco un escenario en el que los niños no sufran y no vivan esa situación de preguerra, ¿no? o de violencia de manera tan dura. Hace falta, hay que trabajar con ellos, sin duda ninguna, hay que trabajar con los padres, que son los que van a estar además 24 horas con ellos. Esas mujeres solas con cargas familiares, porque los maridos se quedan en el país, llevan consigo también una mochila muy fuerte, y es fundamental que estos niños también, que bueno, pues de repente se ha cortado un poco toda su normalidad, por así decirlo, puedan retomar lo antes posible pues todas esas actividades de juego, de educación, de estar con otros niños, aprendizaje del idioma, y ante una circunstancia en la que no sabemos cuánto va a durar, pues que se inicie un proceso de inserción en las sociedades en las que van a estar en el momento que tengan ese alojamiento más o menos identificado, para que bueno, pues estos niños puedan, como digo, recuperar. Muchos están en esa fase de crecimiento, ¿no? Físico y mental, y estos momentos, estas experiencias que están viviendo, pues repercuten muchísimo en su Sí, personalidad, ¿no? Son a veces esas claro. heridas, ¿no? No son heridas de guerra, pero son heridas del alma, que o cicatrizan bien y se tratan bien, o son muy difíciles de curar después. Claro, María Jesús, en este momento tienes idea o nos puedes explicar o orientar sobre el personal que está, de ACNUR me refiero, que está en este momento trabajando en labores humanitarias dentro de Ucrania. Pues bueno, son varios cientos de personas. Ujú, Como digo, tenemos 6 oficinas. En este momento y con la situación que hay en muchas de estas oficinas, evidentemente no se está pudiendo operar como se hacía hace un mes, y vamos un poco día a día tratando de ver
bueno, pues cómo está la situación en una zona, en otra. Ucrania es un país muy grande y hay veces que puedes operar en un sitio y en el otro no. Así que Sí, estamos siguiendo de cerca la situación del personal. Tenemos personal local, personal a nivel nacional, gente, compañeros y compañeras ucranianos, y sí. luego también hay personal internacional que bueno, pues, está 4 años, 5 años, rotan y van a otra operación. Trabajamos codo a codo también en Ucrania con 8 organizaciones locales a través de las que hemos estado trabajando, sobre todo con la población de desplazados internos, esa población mayor Sí, de las regiones rurales, ¿no? de Ucrania del Este. Y bueno, pues con ellos hemos llevado a cabo programas de apoyo comunitario, programas bueno, estructuras de grupos de apoyo psicosocial, psicológico, documentación. Hay gente que no tiene documentación o se le caduca y eso significa que no existen o que no constan en ningún lado y no tienen derechos. O sea que estamos, como digo, trabajando a distintos niveles, ujú. pero hay que reconocer que en este momento la situación es muy volátil, de gran incertidumbre y bueno, hace muy complicado el que podamos trabajar con normalidad dentro de ese equipo de Naciones Unidas de país. Eh, mm, Quizá muchas personas ahora se pregunten ahora daremos, antes de concluir, daremos a conocer la dirección web para que cualquier persona, y ahora María Jesús nos explicará qué es lo que se necesita con mayor urgencia, pero antes de esto, María Jesús, alguien que quiera colaborar, digamos, ejercer como voluntario en ACNUR, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Es decir, vosotros trabajáis más en el ámbito de voluntarios profesionales. ¿Cuál es el protocolo a seguir si alguien quiere convertirse en voluntario? Vale, nosotros trabajamos con voluntarios profesionales, como tú estás comentando. Cuando alguien va a una emergencia es porque está dentro del equipo de Claro, emergencias de claro. ACNUR. Y tiene que estar Es una preparado para persona, ello. tiene que estar Tiene que preparado, es estar una preparado, persona claro. que domina pues a lo mejor 2 o 3 idiomas y que está formado o Ujú. especializado en las distintas áreas que trabajamos, desde logística, comunicaciones, administración, apoyo psicológico, comunidades, abogados, hay Ujú. muchos, hay un equipo de protección muy grande, trabajadores sociales, comunicación, en fin, en los distintos ámbitos, personas que han Sí, trabajado en esto y además han hecho una serie de cursos de emergencia y están preparados para poder ir a una emergencia. O sea, además son personas que tienen que ir con el ujú. seguro, con un seguro especial de Claro, Naciones Unidas para formar parte del equipo en caso de que haya que evacuar. O sea bien, que no funcionamos en lógico. estas circunstancias de Ujú. emergencia con voluntarios, aunque o sea, agradecemos muchísimo todas las llamadas que muchas veces recibimos para Ujú. colaborar un poco Sí, en este sentido. claro. No, es lógico. Sí, o sea, Para colaborar sobre el terreno hay que estar preparado para afrontar cualquier imprevisto, sobre todo aún más cuando estamos hablando de zonas en conflictos bélicos, evidentemente. sí, ahora, si hay alguien que quiere formar parte del equipo de ACNUR, pues pueden entrar en la página web de ACNUR, la Ujú. página nacional o página internacional, acnur.org, y ahí entrar dentro de empleo, donde pueden pues, presentar su currículum, ver cuáles son las vacantes, Sí, cuáles son los requisitos que se solicitan y, bueno, pues bien. en ese sentido, mirar también un poco cuáles son los perfiles. María Jesús, para concluir, volvemos al núcleo, al centro. Estamos en Ucrania, más de medio millón de personas, de refugiados ya han abandonado el país. Si el conflicto no se resuelve, van a ser varios miles, incluso, espero que no, algunos millones más. Concretamos desde ACNUR, España, en relación a esta emergencia en Ucrania. ¿Qué ayuda solicitáis? ¿Qué es lo que pedís? ¿Qué es lo que necesitáis para dar asistencia al pueblo de Ucrania? Y ahora pondremos en pantalla también el web a través del cual se puede canalizar esa ayuda. Pero intenta ser lo más concreta posible. ¿Qué es lo que necesitáis? ¿Cuál es la ayuda que pedís? Vale, explico. Hace falta financiación con urgencia porque esta es una crisis más que se suma
a todas las que tenemos a nivel mundial, más la pandemia, más esta situación en Ucrania que ya venía con millones de personas, y hace falta contribuciones. No se han recibido más que el 9% de los fondos que se necesitan. La mejor forma de colaborar es a través de contribuciones económicas o haciéndose socio mensual. Para ello pueden entrar en la página del Comité Español de ACNUR, que es eacnur.org, y bueno, pues tienen las opciones si quieren colaborar, o pueden, porque solamente aquellas personas que realmente puedan hacerlo, no tiene por qué ser todo el mundo, ni mucho menos, pueden entrar, hacerse socios mensuales y pues con una pequeña cantidad cada mes van contribuyendo mientras puedan, o hacer una donación puntual para esta emergencia en este momento y bueno, pues y dejarlo ahí. O sea, las necesidades son ingentes, esta población está sufriendo muchísimo, llueve sobre mojado en Ucrania con este nuevo conflicto, y bueno, pues nosotros llegamos hasta donde llegamos, pero sin el apoyo de la sociedad civil muchas veces no podemos seguir salvando vidas. Claro. Por último, ya que hablamos de donaciones económicas, de aportaciones económicas, cualquier persona que voluntariamente quiera hacer esa aportación, María Jesús, puede tener la completa seguridad de que esa aportación va a dedicarse a los fines previstos, ¿no? Definitivamente. O sea, es decir, nosotros además tenemos auditorías de Naciones Unidas, auditorías externas cada año. En fin, el dinero llega para la operación. Si la pregunta es si yo doy €1, ¿llega €1 al refugiado? Así tal cual, te digo, no llega €1 a la persona refugiada y se le entrega así, porque hace falta hacer un traslado, hace falta también el poder tener alguien que lo entrega, y eso pues puede ser un pequeño porcentaje pero bueno, quiero decir que hay veces que la gente dice, no, es que cuando llega, no, perdona, el que quiera echar un cable, que lo eche. Somos una agencia seria, de probada solvencia, trabajamos con gente muy profesional y bueno, pues repito que sin el apoyo de muchísimas personas que están contribuyendo, y mi agradecimiento a todos los que ya lo están haciendo, y a los que lo han hecho pero que con la crisis pues no han podido, han tenido que dejarlo, también muchas gracias, y a los que no pueden pero salen a la calle y se manifiestan y piden apoyo por los refugiados, igualmente gracias, porque cada uno apoya como puede y con los medios que tiene. Así que de corazón, bueno, en nombre de todos los refugiados, las personas refugiadas en el mundo, pues yo también les quiero agradecer muchísimo. Sí, y me gustaría despedirnos con, no sé si será un deseo que vas a expresar al aire, como quien dice, pero con los datos que tú tienes hasta este momento, con las últimas noticias que llegan desde Ucrania, entendiendo que lo que puede ocurrir es imprevisible, pero ¿cuáles son tus expectativas? Desde ACNUR España, ¿tenéis alguna expectativa de lo que pueda ocurrir en breve en Ucrania? Pues mira, es difícil sacar la bola de cristal. Devoramos la información y las noticias que nos llegan de los colegas de terreno, de los refugiados que van saliendo y nos proporcionan esos datos. Como digo, confiamos en lo mejor, nos preparamos para lo peor, pero seguimos con la esperanza de que esto no escale y no sigamos viendo que Ucrania se desangra una vez más. Esperanza y deseo que compartimos al 100% contigo y con todos los profesionales que están desarrollando esa importantísima labor de ACNUR España, de ACNUR a nivel mundial, en Ucrania, en este caso concreto, y en esos 130 países en los cuales de una forma u otra ACNUR está presente. María Jesús Vega, portavoz de ACNUR España, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Gracias a vosotros. Canal Auditorium, una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento, con Carles Aguilar. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar.
canal auditorio. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorio con Carles Aguilar.